Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cuántas cosas nos depara el universo? ¿Cuántas cosas encontramos en la naturaleza que nos llenan de sorpresas? ¿Cuántas cosas se pueden saber viendo a los ojos a una persona? Pero algunas veces te has preguntado cuántas cosas puedes saber viendo a una sola célula de un ser humano. Nos lo preguntamos también nosotros. Y hoy hemos invitado a una experta en la materia. Tenemos con nosotros a la maestra Berenice Pérez Cavazos, catedrática de la Universidad de Monterrey. Ella es maestra en ciencias con especialidad en biología molecular e ingeniería genética. Nos va a hablar esta tarde sobre lo que una célula nos dice de ti. Muchas gracias. Gracias, Marcial. Así es, pues es un gusto para mí estar presentando esta charla. Pues bueno, sin más preámbulo, comenzamos. Tenemos que entender primero que somos organismos vivos, ¿verdad? ¿Y qué te dice la palabra organismos? Organismo es que estamos organizados. ¿Cómo estamos organizados los seres vivos? Tenemos millones de células. Estamos constituidos de células. Estas células tienen funciones especializadas. Pues ya sabes, tenemos ojos, tenemos cerebro, tenemos células de hueso, tenemos células de riñón, células, ¿verdad?, de músculo, células en la piel, ¿verdad?, el óvulo, el espermatozoide, todo eso son células. Estamos compuestos de células. ¿Sí? Así es que somos un montón de células. Si quieres en este momento darme un pedacito así como de piel o hacerme una biopsia de músculo, un pedacito de raíz de cabello, si lo vemos al microscopio vemos esto. Aquí hay células de sangre, no sé si las hayas visto o googleas por ahí, ¿verdad? Puedes ver esto, sangre. Estas son células de intestino delgado, muy común, por ahí los estudiantes de medicina lo ven muchísimo para comprender lo que son las células. Aquí vemos células de piel, células de cerebro. Esto es, no es caricatura, esto se ve realmente al microscopio, poniendo un poco de tinción solamente para que contraste y se vea como más delimitado cada célula. Entonces tú y yo, quien me está viendo en este momento, es un montón de células, ¿verdad? Somos un montón de células. La célula contiene moléculas. Las moléculas son pues como los peldaños, ¿verdad? Los ladrillitos que van construyendo a la célula como tal, ¿sí? Y pues una de las moléculas más importantes es el ADN. El ADN está en el núcleo de cada célula. El ADN es pues entonces la molécula más importante aquí en el núcleo. Ahí en el núcleo de la célula es como quien dice, ahí se llevan a cabo las órdenes para las funciones biológicas, contiene las instrucciones. Yo creo que el ADN ya lo has visto a veces representado como una escalerita, ¿verdad? Así que está girando. Así es, ¿verdad? Prácticamente es así como está organizado. Entonces tiene también sus peldaños, ¿verdad? Esta molécula es una gran molécula, ¿sí? Sus peldaños, sus átomos que tiene aquí constituidos, ¿verdad? Están también aquí como escalonados, muy bien organizados. A esos peldañitos que tiene aquí, a esos átomos les tenemos un nombre, ¿verdad? Les representamos como con letras, de tal manera que el ser humano, si queremos ver un ejemplo, tiene 3.200 millones de esas letritas que van a determinar todas las funciones biológicas. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Claro, los famosos genes, ¿verdad? Los genes están contenidos en el ADN, ¿ok? Entonces, los famosos genes que decimos, ay, los genes que heredaste de tu papá, los genes que heredaste de mamá, ¿verdad? Bueno, las características que tenemos todos los seres vivos, pues sí, precisamente están determinadas por los genes y contenidos a su vez en el ADN. ¿Cuántos genes tenemos los humanos? Más de 20.000. La verdad es que el número exacto, pues todavía estamos en eso los científicos, ¿verdad? Investigando, se publica que tenemos 30.000, 25.000, ¿verdad? Bueno, estamos como acercándonos cada vez al número exacto, pero prácticamente son más de 20.000. Toda la colección de genes, entonces es lo que llamamos genoma, ¿ok? Los genes, además,
una cosa muy interesante sobre los genes es que se activan de manera orquestada a lo largo de la vida de cualquier ser vivo, hablemos del humano, ¿verdad? Y es así más o menos como lo imaginamos, bueno, como lo conocemos, ¿verdad? Pero una analogía muy buena es pensar en una orquesta en donde nunca todos los más de 20,000 genes están al mismo tiempo activos o al mismo tiempo expresándose, funcionando, digamos. Los genes están orquestados, ahorita se enciende uno, más tarde otro, porque es el momento de tu desarrollo que lo necesitas, o es el momento, digamos, para responder a una enfermedad, pues activan ciertos genes para esa función de defensa. Alimentas, ¿no? Te alimentas con algo y, bueno, tiene que encenderse el gen de la insulina, por ejemplo. Entonces, los genes se van orquestando para prácticamente, pues mantener la vida desde su inicio. ¿En qué momento tenemos todo el genoma, digamos, completo como tal, aunque no esté todo activo, pero en qué momento se juntan todas las instrucciones? En este momento, en la fertilización, aquí está representado, ¿verdad? Pues en donde sucede, en el útero, por acá está la trompa de falopio, el ovario, aquí está el óvulo, que es fertilizado por el espermatozoide, entonces aquí ya tenemos el genoma completo, ¿sí? Muy bien, entonces, pues cada célula, ¿verdad? Pues tiene activos los genes de esta célula. Por ejemplo, los genes de hueso tiene activos los genes de hueso. La sangre tiene activos los genes de sangre y así todas las instrucciones para todo el cuerpo. Existen además técnicas de análisis de ADN, esa es mi especialidad. El análisis del ADN, y bueno, hay diversas técnicas y cada día pues van innovando cada vez mejor, ¿verdad? Entonces, bueno, pues analizando el ADN podemos conocer las características de una persona, de un organismo cualquiera, y pues en este momento vamos a imaginar que hace una semana, siendo muy optimistas, ¿verdad? Hace una semana me dieron una célula, así, tal cual. Me entregaron una célula en un frasquito especial y me dijeron, Bere, analiza esta célula, todo lo que puedas analizar de ella, todos los genes, todo, tú dime qué características hay en esta célula, todo lo que puedas decirme. Perfecto. Siendo muy optimistas, en una semana terminé. Y pues la célula que me han dado, la he analizado y descubrí lo siguiente. Esta célula que me dieron es de la especie humana. ¿Cómo lo sé? Pues porque el ADN que tiene esta célula tiene ciertas repeticiones de letras, como ya les mencioné, pero esas repeticiones son concluidamente, digamos que son humanas, ¿verdad? Ese conocimiento se tiene, o sea, las repeticiones de una especie y de otra ya se conocen, y las repeticiones que tiene esta célula son de humano. Entonces, esta célula que tengo es humana, ¿sí? Tiene 46 cromosomas, pues válido, el humano tenemos 46 cromosomas. ¿Qué más he descubierto de esta célula? Esta célula proviene o es, digamos, de un organismo del sexo femenino. ¿Cómo lo sé? Porque tiene 2 cromosomas X, ¿sí? Su cariotipo, su análisis de sus cromosomas, el reporte es 46XX, o sea, tiene 46 cromosomas, entre ellos 2X, entonces es del sexo femenino. Su origen es mexicana. Esta célula, ¿sí?, proviene de una persona mexicana, lo sé por los alelos WH01 que se han concluido que distinguen a la población mexicana respecto a otras como la africana o caucásicas. Tiene el color, con el ADN de esta célula me doy cuenta que esta célula proviene de una persona que tiene los ojos color café marrón. Lo sé por el gen EYCL2 que está en cromosoma 15. Esa secuencia está ordenando que esta persona tiene los ojos color café. Tiene el gen M1CR, ¿verdad? Bueno, su secuencia tal cual está indicando que tiene la piel morena, clara y cabello oscuro, ¿sí? Sus genes de colágeno parecen en buen estado. Por lo menos su piel, ¿verdad?, está en buen estado con respecto al colágeno. Hasta ahora es lo que he analizado de esta célula. Tiene el cabello rizado. Lo sé porque sus genes que codifican para la queratina, que es una proteína del cabello, indican que tiene mucha sustancia que se llama cisteína y eso provoca
el rizo en el cabello. Y un dato curioso, esta célula, analizando sus genes, su ADN, pues muy probablemente o tiene o va a tener hijos, ¿sí?, calvos, porque el gen receptor de andrógenos me lo indica. Y bueno, si tú conoces a alguien que es calvo, ya supiste que la mamá, que los tíos, ¿verdad?, eso se hereda. Entonces, pues un dato curioso de estos genes que estoy analizando en esta célula es este. En cuanto a su capacidad de audición, los genes MYO7A, CDH23, USH2A, CLRN1 nos indican que tienen una actividad auditiva, ¿verdad?, normal, bueno, una capacidad auditiva normal, ¿verdad?, porque su secuencia de genes me está indicando que al menos en ese aspecto pues es normal. Sus músculos, en cuanto a sus músculos, pues ya le analicé el gen ACTN3, que está en el cromosoma 11, y aquí, según esta secuencia de ese gen, me está diciendo que tiene alta resistencia física. Eso se ha reportado en muchos atletas también que han desarrollado, gracias a que tienen esa secuencia de ese gen, pues es una ventaja para ellos, ¿verdad? Ese gen se llama de proteína motora de supervivencia, y esta persona tiene ese gen, tiene una muy buena resistencia física y además una masa muscular sana, y lo sé por el gen VAPB. Su actina y su miosina 2 parecen normales también, esos genes están aquí indicados, que entonces las contracciones musculares que realiza son sanas. El gen GYS1 pues me está indicando, como también ese gen lo veo con secuencia normal, hace un buen uso de su reserva de glucógeno para dar energía al músculo. En cuanto a sus huesos, interesante, ¿sí? Tiene los huesos, bueno, su genoma me está indicando, ¿verdad?, que tiene o tendrá huesos sanos, lo sé por los genes SP7, BMP2, sus genes SUSD5, LOXL4, FIBIN, nos indican un crecimiento esquelético tal que puede ser una persona un poco más alta del promedio del mexicano, digamos, se conoce ya la altura promedio, ¿verdad? Bueno, pues gracias a estos genes yo me doy cuenta que tiene una capacidad de desarrollo de óseo, ¿verdad?, o de osificación bastante buena. En cuanto al cerebro, este gen que tiene que ver con el transporte de serotonina, ¿sí?, el gen SLC6A4, que está en el cromosoma 17, es muy interesante porque este gen codifica para una proteína, les digo, que transporta serotonina, y se ha relacionado un poco con la ansiedad, con cuando una persona se pone un reto y bueno, es tenaz para terminarlo, ¿verdad? O tiene, digamos, como si fuera una motivación para terminar, pues han relacionado en muchos países a este gen. Bueno, resulta que también le analicé ese gen y pues al menos es propenso a una ansiedad moderada para terminar sus retos. El gen COMT indica un correcto sistema dopaminérgico para la cognición y la memoria. Analicé ese gen y bueno, también en muchos países se ha relacionado que este gen, al menos esa secuencia que tiene y que no tiene por ahí alguna anomalía, parece ser que va a tener buena memoria, al menos Alzheimer o alguna enfermedad de esas, pues no lo va a padecer pronto. El gen MTNR1B para producir melatonina Continuando con la conferencia, estamos viendo lo que una célula dice de ti. Tengo una célula estudiando, esta célula ya le he analizado muchos genes y entre esos he estudiado estos genes del cerebro. Estábamos con la melatonina, ¿verdad? Parece que está produciendo, o al menos ese gen es normal, parece que tiene ciclos de sueño normales. Algunos detalles de su digestión son que, pues, según estos genes me dice que tolera el gluten, pues estos genes HLA que se han reportado, que indican la degradación correcta de esta sustancia, el gluten, pues bueno, esta persona tiene un gen correcto o varios genes que están involucrados, ¿sí? Por si llegase a comer gluten, pues lo va a digerir muy bien. Sin embargo, el gen MCM6 me está diciendo que tiene por ahí un gen, ¿verdad? Que está, bueno, este gen MCM6 tiene algunos cambios por ahí, que me está diciendo que es intolerante a la lactosa. Bueno, habemos muchos así, ¿verdad?
Otra cosa interesante que he analizado de esta célula, busqué algunos genes, dije, bueno, pues si ya me resultó que es mujer y es mexicana, pues me di a la tarea de estudiar un gen que está muy relacionado a la diabetes. Ustedes saben que la diabetes en México es común, pues resulta que sí, posiblemente padezca diabetes tipo 1, porque tiene una mutación ahí en el gen SIRT1 que está asociado a diabetes tipo 1. Y por ahí algo interesante también que encontré es que tiene demasiada actividad en un gen, el LPL1, asociado a miopía. O sea que muy seguramente esta persona, ¿verdad? Pues tiene por ahí esta pues capacidad distinta, ¿no? También habemos muchos con esta cuestión de la miopía. Algo interesante al respecto de esta célula fue, o algo que me pregunté, ¿verdad? Dije, bueno, pues tengo que hacer un reporte de todo lo que analicé de esta célula. Y dentro de lo que he analizado, pues me interesa mucho saber cuánto tiempo tiene de vida esta célula, ¿sí? Pues si es una célula que me llegó, ¿verdad? Y yo analicé, digamos, imaginemos que esta célula me llegó, entonces es interesante reportar si es una célula de niño, de adulto, ¿verdad? O en qué época de la vida se encontraba este ser, ¿verdad? De dónde viene esta célula. Entonces, bueno, pues me di a la tarea de estudiar estos genes, ¿sí? Y una de las cosas que se deben de estudiar para más o menos investigar el momento de vida que tiene una persona sería los extremos de los cromosomas. Los extremos de los cromosomas se llaman telómeros. Los telómeros, ¿sí? Pues nos indican en gran manera la vida de una persona. Si son largos, suelen ser cromosomas que vienen de una célula muy joven, ¿sí? Puede ser a los inicios de su vida, ¿verdad? Un niño, un infante, pero si están muy cortos, pues es una persona más anciana, se le han recortado esos telómeros, ¿sí? Bueno, pues podríamos ver en alguna otra charla los procesos en donde está involucrado esto de los telómeros. Entonces, resulta que esta célula que analicé tiene los telómeros largos, es una persona muy joven, aún no produce hueso. Los genes que estudié de hueso anteriormente que les mencioné me indican, por ejemplo, pues la osificación que va a tener y que va a tener huesos largos, pero resulta que todavía no produce esta sustancia que se llama CBFA1. Si entonces todavía no produce hueso, entonces todavía si yo imaginé con los telómeros largos, yo imaginé que era una persona joven, el hecho que todavía no tenga hueso significa que entonces ni siquiera, ¿verdad?, ha comenzado esa etapa de su desarrollo. Es una persona en gestación, es una persona, ¿verdad?, probablemente en etapa embrionaria, ¿sí? Y algo también muy interesante, aún no produce estimulador de surfactante pulmonar. Eso se produce también al final de la gestación. Por lo tanto, con toda esta información, ¿sí? Surfactante pulmonar, imagínate, eso lo necesitamos cuando empezamos a respirar fuera de la panza de mamá, ¿verdad? Ya cuando nacemos. Entonces, pues si todavía no produce esa sustancia pulmonar, si todavía no produce hueso, si tiene los telómeros largos, mi conclusión es que es alguien que todavía no nace y que incluso puede ser en una etapa embrionaria. Pero oye, la etapa embrionaria puede durar varios días. Quiero saber exactamente en qué etapa embrionaria está, por lo tanto me dediqué a estudiar estos genes, ¿sí? Esto que tenemos aquí es una imagen, ¿sí?, científica, que me indica los genes que se están expresando, que están funcionando cuando una persona es una sola célula, 2, 4, 8, tú sabes que cuando comenzamos nuestro desarrollo siendo una célula, luego pues te divides por mitosis, ¿verdad?, en 2, y luego 4, y luego 8, ¿sí?, y luego 16, etcétera, y tenemos una especie como de racimo, así como de uvas o de mora, como una mora, por eso le llamamos mórula, ¿sí? Entonces, bueno,
quiero saber si ya he concluido que es una persona en etapa embrionaria, ¿en qué estado está? Pues resulta que lo que analicé, ¿sí? Y lo que encontré fue genes activos en esta etapa. O sea, ya está como en caída, está disminuyendo estas sustancias que son más del óvulo. Tú sabes, en la fertilización, en la fecundación, se une óvulo y espermatozoide. Entonces, pues el que tiene mayor nutrición ahí, el que aporta más sustancias nutritivas, es el enorme óvulo. El espermatozoide, chicos, no se ofendan, pero el espermatozoide solo aporta ese material genético, no ese núcleo con la mitad del material genético que se requiere. Al principio de la plática les dije, los humanos tenemos ¿cuántos? 46 cromosomas. Entonces, de esos 46, pues la mitad te lo heredó papá y la mitad te lo heredó mamá. Entonces, bueno, papá pone sus 23 cromosomas ahí con el espermatozoide, mamá los 23 cromosomas también, pero además mamá de los 23 cromosomas te da mucha nutrición y la famosa mitocondria, por si la has escuchado, que da mucha energía, ¿verdad?, a la célula y toda la nutrición. Entre eso, pues, digamos, vemos productos entonces del óvulo de mamá por acá, y esta célula va disminuyendo esas sustancias, ¿sí? Porque ya está empezando su desarrollo individual, ¿sí? Tiene ya pues su genoma completo, ¿verdad? Yo ya analicé, tiene sus 46 cromosomas completos. Al principio de la plática también te lo dije, tiene 46 cromosomas, tiene toda la instrucción de un individuo, ¿sí? Pero resulta que todavía está así como que disminuyéndose las sustancias que vienen del óvulo de la mamá. Está en este punto, ¿verdad?, que está empezando a expresar estos genes SCAM, BRG, ¿verdad?, que hace poco se descubrió que son genes que están activos en el primer día de vida, ¿sí? Estos genes están relacionados, bueno, pues imagínate, a la gran producción de células, o sea, a la gran potencialidad de multiplicarse, ¿verdad? De 2, 4, 8 y continuar la multiplicación, porque pues esto es un ser humano, ¿verdad?, que pues está en desarrollo. Posterior aquí pues será la etapa de feto, la etapa ya de niño, será joven, ¿verdad?, un adulto, sí, pues se le permite la vida, ¿verdad?, se le permite continuar con su vida. Todo es lo que he encontrado en esta célula. Este reto ha sido maravilloso, ¿verdad? Pues digo, he estudiado muchas células, muchos genes, algunos genes asociados al cáncer, genes asociados a la ansiedad, genes relacionados a diversas enfermedades genéticas, de algunos retrasos mentales, etcétera. Y pues imaginar este reto, ¿verdad?, y traer toda esta información que ustedes pueden pues ver más adelante. El video va a estar en esta página de Comparticipación. Entonces pueden ver estos genes, pueden investigar más sobre estos genes y imaginar que toda esta información, ¿verdad?, lo analicé de una sola célula. Pues fue magnífico este pequeño reto, ¿verdad? Y bueno, pues pueden ver esta información en revistas científicas. Recordemos que hay fuentes que la ciencia nos está proporcionando pues para todo este conocimiento que debemos de transmitir. Muy bien, pues en conclusión, esto que analicé es una persona de un día de vida. Pues ahora, pues si quieren, tenemos un tiempo para comentar por ahí en el Facebook de Comparticipación, ¿sí? De igual manera, bueno, esta información, bueno, la puedes utilizar para lo que tú gustes, ¿verdad? Es información científica. Y pues bueno, mi correo electrónico es, como mi nombre, bereperezcavazos@gmail.com, por si tuvieras también alguna pregunta directa, ¿verdad? Algún curso que quieras tomar, ¿verdad? Tú sabes que pues este conocimiento es complejo, quieres profundizar más en algún tema en particular, quieres conocer más detalles al respecto, ¿verdad? Bueno, pues claro, será con todo gusto que podemos profundizar en estos temas. Y bueno, pues si tienen más preguntas, por ahí podemos comentarlas. No sé si hay alguna en este momento. Si no, bueno, estaremos al pendiente de sus preguntas en la página de Comparticipación para responderlas con mucho gusto. Gracias. ¿Qué tal? Soy Berenice Pérez Cavazos.
Y bueno, pues después de la plática que acabamos de tener sobre genética, lo que una célula dice de ti, pues surgieron 3 preguntas que quiero transmitir ahora en vivo y que quede pues grabado para quien lo quiera compartir, y quien tenga la misma duda, por favor compártanla, ¿verdad? Muy bien, la primera, son 3 la verdad muy comunes. Dicen, pues algunos dicen que somos humanos hasta que hay un sistema nervioso. Bueno, pues como ser humano, nuevamente tenemos en el genoma, ¿verdad? Está todo dicho, ¿verdad? Esto de que hasta que el sistema nervioso se está desarrollando, la verdad, como científica te puedo decir, es absurdo, porque pues nunca vas a tener todo, ya lo mencioné en la plática, nunca vas a tener todas las funciones biológicas al mismo tiempo. Esto es un desarrollo, ¿verdad? Entonces, en el momento en que una célula pierda o algunas células pierdan alguna función, dejas de ser humano, no. Comienza desde en la fertilización, que ya tienes todo el genoma completo, y eso sucede en el encuentro del óvulo y el espermatozoide. Ya tienes los 46 cromosomas, y esos genes, esos cromosomas se analizan. Si tienes la duda de que sea un ser humano, lo analizamos como yo lo mencioné ahorita, ¿verdad? Sabemos que ese genoma es de la especie humana por su secuencia de nucleótidos, decimos, son como los peldaños, ¿verdad? Tiene repeticiones determinadas ya conocidas que son exclusivas del humano, tiene sus 46 cromosomas completos, y bueno, pues desde ahí está el ser humano, vamos simplemente dejándole desarrollar, ¿verdad? Pero ahí tenemos ya un ser humano. Porque un óvulo fecundado, dice la segunda pregunta, no es, porque más bien mucha gente dice que un óvulo fecundado no es humano. Bueno, un óvulo fecundado significa que ya completó, ya le aportó el espermatozoide los otros 23 cromosomas que le faltaban para ya en ese momento, ¿verdad?, considerarse ahora sí un ser humano, ¿verdad? El óvulo no es un ser humano, el espermatozoide no es un ser humano, son células que vienen de 2 seres humanos independientes, se reúnen estos dos, incluso hay recombinación genética para ser un ser humano exclusivo, único, irrepetible, un individuo. Por eso no eres igual a tus hermanos, porque el ADN se recombina, ¿no? O sea, pues son los mismos papás, ¿por qué no tenemos hijos idénticos, verdad? Pues porque el ADN tiene sus combinaciones para generar individuos únicos, ¿verdad? Y la tercera pregunta también muy común, ¿por qué este óvulo ya fecundado, que de hecho le llamamos cigoto, ¿verdad? ¿Por qué este cigoto, que por acá está una imagen al final de mi plática, todo esto ya lo puedes ver en el video previo, ¿verdad? ¿Por qué este cigoto, ¿verdad? O ya persona que apenas tiene unas horas de vida, ¿verdad? Es una célula 2, 4 y luego 8 y 16, ¿verdad? ¿Por qué esta célula decimos que es humana y por qué no, por ejemplo, si yo tomo una célula de piel, una raíz de cabello, un pedacito de músculo, por qué eso no es un humano? Porque muchos dicen, no, eso es como si fuera un pedazo de piel, un montón de células, ¿verdad? Pues, si ves, esto es un montón de células, sí, esto es un montón de células, claro que sí. Y al principio de la plática te enseñé cortes, ¿verdad?, de diversas partes del cuerpo de un adulto. También, adulto, niño, en cualquier etapa de la vida, podemos decirnos eso como que somos un montón de células, si quieres de manera peyorativa, es que somos un montón de células. Bueno, nada más que este montón de células pues tiene una dignidad de persona, ¿verdad?, en cualquier momento de su vida. Entonces, si tú tienes una célula de piel, por ejemplo, yo tomo una célula de piel, ¿verdad? Esta célula de piel no es un ser humano completo. ¿Tiene los 46 cromosomas? Sí. Esta célula, cualquier célula de tu cuerpo, tiene todo el genoma humano, tiene todo el genoma, todas las instrucciones, por ejemplo, para producirte a ti. Pero mencioné también en la plática, para responder esta pregunta, esto, ¿verdad? No todos los genes están orquestados de la misma manera, o más bien no todos los genes están activos en todas las células. Decíamos también las células de, por ejemplo, el hueso, de la piel, ¿verdad?, del cerebro, expresa genes de esas funciones. De todos los más de 20,000 genes que tenemos más de 20,000 genes que se están orquestando de manera perfecta. No los tienes todos activos en todos lados. Los genes que tienen la función
de hueso están activos en el hueso. Los genes que tienen la función del músculo solamente están activos en el músculo. Entonces, en el músculo están apagados los genes de hueso. En el cerebro están apagados los genes de músculo, etcétera. O sea, en la piel están apagados los genes de, no sé, de riñón, etcétera. Entonces, cada célula tiene todos los genes, pero solamente tiene activos los genes de esa función. Pero eso, llegamos a ese punto de función biológica por el desarrollo, ¿verdad? Todo comenzó con una sola célula que reunió todos los 46 cromosomas que contienen los más de 20.000 genes que nos dan todas las funciones. ¿Sí? En ese momento, en esa primera célula, si tú tomas una célula de adulto, ya, digamos como ya perdió ciertas facultades, ya nada más le funciona lo de hueso. En cambio, en una célula de un embrión tienes muchos otros genes activos, ¿verdad? Y incluso, eso se ha desarrollado mucho ya. Por ejemplo, tenemos una célula, un embrión de ratón. Se ha cultivado muchísimo en todo el mundo. Puedes tener un embrión, un óvulo fecundado de ratón. Tú dale los nutrientes necesarios. El óvulo tiene los nutrientes. Dale, digamos, como el ambiente que normalmente la mujer es la que da ese ambiente nutritivo en el útero, ¿verdad? Se va a desarrollar como una persona, ¿sí? Normal, o sea, va a seguir su desarrollo. En cambio, un pedazo de piel en cultivo o mételo al útero, no se va a desarrollar una persona porque no tiene esa potencialidad, ¿verdad? No tiene esas características. Ok, podemos manipular genéticamente miles de cosas, pero no es la cuestión de la naturaleza. La naturaleza es, digamos, lo que acabo de describir, ¿verdad? Que es el desarrollo de la persona. Si tú tienes una célula de piel, incluso en el laboratorio, tratando de cultivarla, no vas a generar a una persona completa. Y bueno, si tienen todavía más dudas, pueden comentarlas aquí pues en el video, ¿verdad? Aquí en los comentarios en Facebook. Gracias.